van a poder tener poder. Están provisionalmente. ¿Por qué no? Si nosotros tenemos más antigüedad en esto, tenemos más ¿Antigüedad? experiencia. ¿Cuánto? 2 Tenemos meses. más experiencia, sabemos más sobre política. Experiencia Y militar. nosotros podemos Eso no es suficiente. podemos sacar adelante al Señores, país. no importa quién tenga la autoridad, lo único importante es el bienestar de nuestra nación. Señores, perdón de hacer la división de los poderes. Un papel como ustedes tienen con el poder ejecutivo, nosotros con el poder legislativo, el judicial se queda a cargo de los tribunales. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Se redacta el juramento de la regencia y el Congreso llama a Iturbide y a los miembros de esta para prestar dicho juramento. Convoco al señor Iturbide como representante de la regencia a prestar el juramento correspondiente. Reconocer la soberanía de la nación mexicana, representada por los diputados que han nombrado para este Congreso constituyentes. Sí, reconocéis. Jurar sobre decretos, leyes, órdenes y constitución que se establezca conforme al objeto para que sean convocados y mandarlos a observar y hacer ejecutar. Conservar la religión católica, apostólica y romana con intolerancia de otra alguna. Si así lo haceréis, Dios os ayude, o si no, os lo demande. Tiempo después del juramento de Iturbide, comenzó una disputa por el poder entre dos grupos, republicanos y monarquistas. Los republicanos se oponían a los monarquistas, ya que aspiraban una forma de gobierno diferente. Los monarquistas, al enterarse del rechazo de los tratados de Córdoba y que la nación podía elegir a su monarca, ya no querían un Borbón en México, sino volver a la antigua dependencia peninsular. La relación de Iturbide con el Congreso se vuelve muy tensa. Durante las negociaciones, una contrarrevolución inicia al suroeste de la capital. El Congreso se encontraba gestionando cuando ¿Cómo es posible que pudieran hacer sus gastos en su ejército? Mira, lo que dice es no mexicano, el resto del país. Por eso los diputados, Un momento, ¿por qué la ¿Qué llave quiere de decir forma? ese papel? ¿Cómo me lo puedes Léelo, informar? léelo para que te des cuenta. Aquí en este documento lo estaba revisando y aquí me dice que en el Congreso del Estado hay traidores. Ahorita veremos si realmente se dice con lo que... Ok, espero que cuando lo chequen me den una respuesta acertada. Señor, ¿puede hacer el favor de verificar si realmente lo que dice el señor Iturbide es verdadero? no Iturbide, de todo esto. Que lo lea, que usted lo explique. Pero ahí me dice que en el Congreso hay traidores. ¿Cómo puede ser eso? Eso no significa nada. Y me puede explicar quién era el documento. Recuerden que ese documento, esa correspondencia, es el comandante de aquí a Dávila. Está a cargo de eso. Mire, sabe que usted no es nadie para venir único a traidor estar aquí diciendo mis ideas. El único traidor es usted. Así que yo digo que ustedes, los traidores son ustedes. El único traidor es usted, yo no Para que vale. explique ese documento entonces. a principios de mayo existe un gran distanciamiento entre Iturbide y el Congreso. Los masones conspiran en contra de la posible coronación de Iturbide. Los diputados comienzan a debatir y proceden a votar. De esta manera, Iturbide es electo por 67 votos contra 15. Los diputados trabajan en la redacción del juramento que debe ser el nuevo emperador. En este momento lo coronamos como emperador de México. Por divina providencia, el nombramiento del Congreso de Representantes de la Nación, Emperador de México, juro por Dios y por los santos evangelios que defenderéis con verdadera religión católica, apostólica y romana, sin permitir otro alguno en el imperio.
que guardaré y haré guardar la Constitución que formaré en dicho Congreso, y entre tanto la española en la parte que está vigente, y asimismo las leyes, órdenes y decretos que ha dado en el sucesivo diere el respectivo Congreso, no mirando en cuanto quiere, sino al bien y provecho de la nación, que no enajeré, cederé, ni desbravaré parte alguna del imperio, que no exigiré jamás cantidad alguna de fruto, dinero ni otra cosa, sino las que hubiere decretado el Congreso, y no tomaré jamás a nadie en sus propiedades, y que respetaré sobre todo la libertad política de la nación y la personal de cada individuo. Iturbide, en el imperio se enfrentó a una oposición republicana. Iturbide, asistido por su Consejo de Estado, inicia una pugna contra el Congreso y propone disminuir el número de diputados, para así deshacerse de enemigos e intentar unificarlos. Después de la coronación, el comercio, la minería bajan su actividad hasta que se establece la confianza, aunque algunos españoles, por temor a su seguridad, abandonan el imperio. El día 3 de diciembre, Santa Anna lanza un nuevo manifiesto, dirigido a la gran nación mexicana. En el documento expresa su protesta por la disolución del Congreso, por la vulneración de la inviolabilidad de los diputados y por la incautación de bienes de propiedad privada, lo cual representaba quebrantar el juramento que el propio emperador había hecho. El 7 de abril de 1823, el Congreso declaró la coronación de Agustín Iturbide como obra de violencia, de la fuerza y del derecho nulo. Asimismo, el Congreso declaró que en ningún tiempo hubo derecho para obligar a la nación mexicana a sujetarse a ninguna ley ni tratado. En consecuencia, consideró los existentes el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, que daban absoluta libertad para constituirse en la forma de gobierno que más le acomodase. El Congreso asignó una pensión anual de 25,000 pesos a Iturbide con la condición de que estableciera su residencia en Italia. También a su familia tendría el derecho de la pensión. El 22 de abril se dictaminó que si Iturbide pisaba el suelo mexicano sería declarado traidor y enemigo del Estado. Por tal motivo cualquiera podría darle muerte. El 19 de julio de 1824 fue fusilado. Tras la caída del imperio surge un supremo poder ejecutivo, que sería el encargado de convocar la creación de la República Federal, que estuvo vigente entre el 1 de abril de 1823 y el 10 de octubre de 1824. El 21 de mayo de 1823 se precisó en el artículo 6 del proyecto de las bases de la República Federativa que sus partes integrantes son estados libres, soberanos e independientes en lo que toca a su administración y gobierno. El 31 de enero de 1824 se expidió el decreto por el cual se creó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Finalmente, se promulgó la Constitución Federal el 4 de octubre de 1824, naciendo así los Estados Unidos Mexicanos. El país estaba integrado por 19 estados. El 10 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria tomó posesión como primer presidente de México. Guadalupe Victoria, primer presidente de México. Yo como primer presidente de México prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Se acabó?